Vamos a comenzar. Espero que todos puedan ver la pizarra. Si alguien no la ve porque está dentro de un dispositivo móvil o algo, me lo hace saber para cambiarnos de pizarra, porque estoy ocupando la pizarra de Teams. Si no la visualizan, es el momento que me lo digan, así yo puedo hacer el cambio a otra aplicación donde sí sé que no les va a dar ningún problema. ¿Todos pueden visualizar la pizarra? Sí, Ok, perfecto, entonces. Vaya, fíjense que las dos presentaciones que ya tienen, jóvenes, con esas ya nos defendemos en cuanto a qué es la trigonometría, cuáles son sus razones de ser, un poquito de referencia básica de qué es un triángulo rectángulo, cuáles son las propiedades del triángulo rectángulo, qué es un ángulo, cuáles son los lados que tiene que tener un triángulo rectángulo y está en la presentación número 2 lo que es el teorema de Pitágoras. Ahora bien, ¿qué es lo que viene y va a salir dentro de lo que es el laboratorio? La conversión de lo que son radianes a grados. Cuando hablamos de conversión, recordémonos que cuando estamos trabajando en lo que son funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas son funciones circulares. Las circulares básicamente trabajan en radianes, pero la trigonometría se evalúa en grados. Entonces hoy vamos a ver un poquito acerca de qué es la conversión de los radianes a lo que son los grados. Para ello es importante que definamos qué es un radián. Los radianes, jóvenes, son unidades de medida, pero estas unidades de medida nos sirven para los famosos ángulos. Cuando nosotros hablamos de ángulos, sí podemos hablar de grados, pero los representamos como una unidad de medida de un radián. El ángulo prácticamente siempre va a representar lo que es una circunferencia, lo que es un movimiento de una circunferencia. Algo muy importante es que puede sustituir el arco de la longitud a través de lo que es un radio. Y para eso es donde se utiliza lo que es el famoso término de radianes. Cuando hablamos de radianes, los radianes, su simbología solo es la abreviatura, nada más. Y con la abreviatura ya nosotros podemos ubicarlo. Hablar de un radián es que nosotros tengamos nuestro plano cartesiano y dentro de nuestro plano cartesiano, muevan su pantalla, jóvenes, porque su pantalla se tiene que estar interactuando. Por ahí veo que a algunos se les ha quedado congelado. Les voy a compartir mejor pantalla para los que me pusieron ahí que no la miraban. Ok, ahora sí. Y aquí yo se la voy moviendo. Decíamos que los radianes nosotros los podemos representar solo con su abreviatura del nombre, que es radianes. Así, esta es la simbología. Pero si nosotros lo queremos representar a nivel de plano cartesiano, sabemos que un radián está representando una circunferencia. Entonces, su origen siempre va a ser el centro de lo que es el plano cartesiano. Un radián en ángulos, esto equivale a 57.29 grados. Ojo, un radián equivale a 57.29 grados. Lo interesante aquí es cómo nosotros podemos sacar el factor de conversión de esto. Para ello, vamos a involucrar otros términos. ¿Cuáles términos?
cuando hablamos de circunferencia, tiene que haber un movimiento y a este movimiento se le llaman revoluciones. Entonces yo puedo saber que una revolución en trigonometría es igual a 2 pi radianes y 2 pi radianes es igual a 360 grados. Esto es lo primero que usted tiene que tener en cuenta si de repente yo le pongo un ejercicio y le digo conviértame los siguientes radianes a grados o a revoluciones. 2 pi radianes es igual a 360 grados, es decir, una vuelta completa dentro del plano cartesiano. Ah, ok, esta vuelta completa también hace una revolución. Para poder realizar lo que son las conversiones entre unidades, a esto se le conoce que son de la misma magnitud, lo que vamos a hacer es multiplicar por el factor de conversión, es decir, poder tener un coeficiente que indique los valores numéricos que equivalen entre ambas unidades. Eh, no solo es de venir y decirles, miren, vamos a multiplicar, vamos a dividir, no, tenemos que tener factores en cuenta. Por ejemplo, se tiene que multiplicar por el factor de conversión que sea una fracción equivalente. No puede ser una fracción que no sea equivalente. Tiene que tener una relación entre lo que vamos a convertir. Para ello, si nosotros ya sabemos cuál es la naturaleza o el comportamiento de los radianes, yo puedo determinar o puedo tener en cuenta como propiedades que voy a pasar de grados, puedo pasar de grados a revoluciones o puedo pasar de grados a los famosos radianes. Ah, ok. La equivalencia es que se convierta viceversa, de revoluciones a grados, de radianes a grados o de radianes a revoluciones y de radianes a lo que serían grados. Eso se le llama como equivalencia. Las conversiones siempre van a ir en torno a su referencia. Por ejemplo, una revolución siempre se expresa en lo que pueden llegar a ser minutos, pero de los minutos yo puedo pasar las revoluciones a segundos. Esa es una conversión. Los radianes, por lo tanto, se expresan radianes sobre segundos. ¿Qué tan rápido se movió un objeto a nivel de trigonometría para poder obtener lo que es un radián, ¿verdad? En trigonometría es, jóvenes, una apertura de lo que sería el cálculo, cálculo integral, pero al mismo tiempo se conoce que la geometría plana y la trigonometría nos ayuda en lo que son magnitudes físicas. Por eso es que hasta cierto punto se tiende a malinterpretar los conceptos con los conceptos de física, pero no nos perdamos porque la única base es qué es un radián, qué, cómo se convierten los radianes sagrados y cuál es la propiedad que nosotros podemos aplicar. Por ejemplo, si yo le digo convirtamos 28 grados a revoluciones, de repente tenemos un ejemplo así, usted sabe que se va a multiplicar colocando las unidades que necesita, ¿verdad? En este caso, yo tengo grados. Los grados van a ser básicamente mi numerador y la respectiva equivalencia a la que se va a convertir sería el denominador. En otras palabras, sería 28, que son los grados, equivalen a una revolución entre 360 grados. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo 28 grados que los quiero convertir a revoluciones. Una revolución es igual a 360 grados. Entonces es como nuestra famosa regla de 3. Si nosotros hacemos esta operación, tendríamos 28 grados entre 360, perdón, 28 grados multiplicados por una revolución entre 360 grados.
Esto nos va a dar igual a 0.78 revoluciones. Es decir, el nivel de avance de 28 grados es igual a 0.78 revoluciones. ¿Cómo grafico esto? No sé si se comprende hasta ahí, jóvenes. Ok. ¿Cómo grafico esto? Si yo quisiera graficarlo, primero, estoy tratando de convertir grados a revoluciones. Lo ideal es que lo podamos convertir a radianes, porque en la trigonometría nosotros graficamos radianes. Si estuviéramos en física, entonces ahí tal cual lo graficamos, porque las revoluciones sí son de física. ¿Qué es lo que me faltaría? Convertirlo a lo que son radianes. Yo puedo convertir 28 grados a radianes. Ok, ahora convirtámoslo a radianes. Si ya hice la conversión por una revolución, es lo mismo, exactamente lo mismo para lo que son los radianes. Tengo 28 multiplicado por 2 pi radianes, que son el equivalente a 360 grados. Ok. Entonces, si ya hacemos nuestra regla de 3, esto nos dice que es igual a 0.49 radianes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo grafico? Sencillo, usted aplica su figura de función trigonométrica, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar a hacer nuestro ángulo. Y aquí usted va a tener un poquito de cuidado porque sabe que este ángulo de acá es de 90 grados, ¿ok? Pero ahorita solo le estoy pidiendo graficar 0.49 radianes o su equivalente a 28 grados. Entonces esto sería más o menos por acá. El ángulo de 28 grados es esto que tenemos acá. Y yo le puedo colocar que son 0.49 radianes o un ángulo de 28 grados. Esa es la única forma de que nosotros podemos graficar lo que son los ángulos o los radianes. ¿Se comprende, jóvenes? Ok, perfecto. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, incrementar un poquito la complejidad o cambiar lo que son los componentes, lo importante es que nosotros reconozcamos qué es un ángulo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de los ángulos? Eh, ¿Qué es el paralelismo de los ángulos? Y para ello, jóvenes, tenemos que ver las relaciones métricas. ¿Cuáles son las relaciones métricas de los ángulos? Cuando hablamos de relaciones métricas, siempre nos vamos a ir a ubicar lo que son las figuras geométricas. Se sabe que un triángulo rectángulo o un triángulo para trigonometría se puede representar de diferentes formas. El cuadrado de los lados opuestos a un ángulo siempre va a ser igual a la suma de sus cuadrados. Entonces, la primera relación métrica que nosotros tenemos de esto es que yo puedo tener un triángulo como el que tenemos ahorita en pantalla y lo primero que tenemos que hacer es buscar mi triángulo rectángulo para poder trabajarlo como una trigonometría simple. Entonces, ¿qué hacemos? Le trazamos una línea. Al trazar esta línea, aquí, señores, sale mi ángulo de 90 grados. Este ángulo, el ángulo de 90 grados me ayuda porque ya hace mi triángulo rectángulo. La primera relación en un triángulo o la primera relación métrica de un triángulo es aquella que me dice a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2c y su pendiente. Ah, ok. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son estos lados? Sencillo.
si yo tengo una figura original antes de sacar el triángulo rectángulo, nombro cada uno de sus ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Siempre el ángulo A va a ser aquel que esté enfrente de mi ángulo de 90 grados cuando yo ya identifiqué lo que es el triángulo rectángulo. El que está enfrente del lado A es el B y el que está arriba o abajo sería el lado C, pero esas son letras mayúsculas. Lo que a mí me interesa es saber cuál es el cuadrado de los lados opuestos. Entonces, para eso ahí involucramos lo que es las relaciones métricas. La primera relación métrica es el lado opuesto de un ángulo. Y esto me dice que es cuando el lado opuesto de un ángulo es agudo. Y eso va a ser igual a la sumatoria de sus cuadrados. Ah, ok, perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí me sale un tercer lado. Tengo dos triángulos, si ustedes lo visualizan. Este sería el lado A, que va a ser como la hipotenusa, ¿verdad? El lado B y el lado C. Aquí tenemos la pendiente y muy probablemente vamos a empezar a sacar ángulos de diferentes medidas. Esta es la fórmula para determinar el cuadrado de un lado opuesto o de un ángulo, cuando el ángulo es un ángulo agudo. ¿Qué pasa si no tengo un ángulo agudo, sino lo que tengo es un ángulo obtuso? ¿Cuál sería la fórmula? Ah, ok, perfecto. En ángulos obtusos, usted sabe que el ángulo obtuso es el que se representa de esta forma. Ese es un triángulo rectángulo. Lo único que tiene un ángulo obtuso. Mire, ese es un ángulo obtuso. Tengo que buscar siempre mi triángulo rectángulo. ¿A dónde lo encuentro? No puedo dividir aquí porque es mentira. Este ángulo no es de 90 grados, pero sí puedo encontrarlo en el complementario. En este extremo de aquí sí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, nuevamente, nombro mis lados o eh, mis directrices y vuelvo a renombrar con minúscula todos aquellos lados que conforman lo que es el ángulo obtuso. Sería A, B y C. Y la fórmula ahora tiene un pequeño cambio porque sería A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado más 2C por la pendiente. Si se fijan, en el ángulo, cuando tenemos un ángulo agudo, se resta 2 veces C menos la pendiente. Cuando tenemos un ángulo obtuso, se suma 2 veces C más la pendiente. Esa es una teoría de relaciones métricas en lo que son los triángulos. Y solo es para determinar cuáles son los lados cuando no los logramos identificar. A esto se le abonan lo que son las teorías de la forma de un triángulo, lo que es el paralelograma, lo que son las teorías de bisectrices internas y externas, ¿verdad? Pero esas las vamos a ir viendo un poquito más adelante. No las vamos a ver ahorita, jóvenes. No sé si hay preguntas al momento. Ok, no hay preguntas. Sigo y espero que esté claro porque el viernes tenemos laboratorio. Ok, cuando nosotros hablamos de ángulos dentro de lo que es la trigonometría, pasa algo muy interesante, jóvenes. Y acuérdense que la trigonometría trabaja lo que son funciones circulares. Entonces, lo que nosotros conocemos normalmente como plano cartesiano
sabemos que tiene 4 cuadrantes, pero si nosotros trabajamos a través de lo que son circunferencias, este cuadrante se convierte así literal en una circunferencia, pero esta circunferencia tiene n posibilidades de ángulos. Si ustedes se fijan, aquí hay n posibilidades de ángulo. A esto se le conoce como perímetro. Esto es pregunta de parcial. Perímetro de una circunferencia. ¿Y cuánto equivale el perímetro de una circunferencia? Equivale a 360 partes. El perímetro de una circunferencia es igual a 360 partes, donde hay 360 ángulos que pueden ser divisiones consecutivas. Estos 360 ángulos en particular miden 1 grado cada uno de ellos y corresponde a lo que es un ángulo de los 360 que constituye una circunferencia. Eso es pregunta de examen. Un ángulo dentro de la trigonometría equivale a 1 grado. Siempre mide 1 grado. Lo que sucede es que dependiendo de la figura que nosotros incorporemos, ahí va tomando diferente valor. Pero cada representación, cada ángulo que nosotros veamos dentro de la trigonometría, por default mide 1 grado. Y esto corresponde a los 360 que puede tomar lo que es la circunferencia. Por ejemplo, jóvenes, si de repente nosotros tenemos nuestra figura, nuestro plano cartesiano, y ubicamos esto como una circunferencia, yo le puedo solicitar, por ejemplo, cuánto mide este ángulo, el que vamos a poner ahorita en azul. Y voy a poner otro por este otro extremo. Y vamos a ver si están por ahí conectados. Archila Serrano, ¿está por ahí? Sí, sí. ¿Cuánto mide el ángulo rojo? Así, aproximado. Aproximado, no exacto, aproximado. 260. No, solo el ángulo rojo, solo esto que está aquí, mire. Mm, pues no sé. Ok, esto mide aproximado 30 grados. Por eso es que les estoy haciendo la práctica, ya le voy a explicar por qué. A ver, se encuentra, gracias Archila, se encuentra Catherine García. Sí, aquí soy. ¿Cuánto medirá aproximado el ángulo azul? ¿60 grados? ¿Cuánto? 60 grados. Más o menos 60 grados, perfecto. Ok, algo que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, acuérdense que los ángulos se mueven a raíz de una circunferencia, ¿verdad? Entonces, de repente, lo ideal y lo que todos quisiéramos es que dentro de nuestro plano cartesiano no salieran exactamente las figuras que yo le pregunte, vaya, mire, ¿cuál es este ángulo? Ah, usted me dice, este es un ángulo de 90 grados. Sí, perfecto. Pero yo también le puedo poner ese mismo ángulo aquí, mire. Sigue siendo un ángulo de 90 grados. Lo único que la figura que ahora yo tengo está girada. Entonces usted ahí es donde se confunde. ¿Por qué? Porque ve la figura para otro extremo, pero el ángulo sigue siendo de 90 grados. Acuérdense que tenemos un espacio en la trigonometría de trabajo de 360 grados, pero estos 360 grados no van a ir directo como
como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Desde el origen a dar una vuelta completa. No, se pueden ubicar en cualquier extremo, en cualquier parte. De repente yo coloco otra figura geométrica y la voy a colocar por acá. ¿Ves esa otra azul? Sigue siendo parte de una circunferencia. Lo único que ahora yo le pregunto, mire, ¿cuál es el ángulo de esta figura? Le estoy preguntando solo este extremo que está acá, solo lo que estamos viendo coloreado. Ah, ok. Entonces usted ahí viene y dice, si yo veo solo esa figura, el ángulo que ahí se está formando es más o menos de unos 25 grados. Ah, ok, perfecto. Si yo le pregunto, ¿y cuál es el ángulo complementario? Entonces ahí sí, usted me va a medir todo lo que está desde el origen hasta llegar a la figura geométrica. ¿Cuánto es lo que tiene desde el origen hasta llegar a la figura geométrica, jóvenes? ¿De cuánto es ese ángulo que está fuera de la figura? Como 180. Exacto, no es como, es 180. 180, porque fíjense, empieza desde el origen hasta llegar a la línea del cuadrante 2 del plano cartesiano. Entonces, hasta ahí son 180 grados. De ahí en adelante, yo les digo, mi ángulo, mi figura, la que estamos trabajando, tiene 25 grados. Y le puedo preguntar en el examen, ve, ahora dígame a cuánto equivale el resto del ángulo después de mi figura geométrica. ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? El complementario ya vimos que es 180. El ángulo de trabajo, 25. El resto, ¿cuánto equivale? 155. Exacto, 155. ¿Cómo sé que son 155? Porque toda esta mitad de acá son otros 180. Y de estos 180 le restamos los 25 que ya tengo en trabajo, me quedan 155 grados. Esas son posibles preguntas de exámenes, jóvenes. ¿Se comprende? Ok, perfecto. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa si de repente yo tengo mi figura geométrica, mi plano cartesiano, y ahora yo le voy a poner esta representación? ¿Cuánto mide mi ángulo, jóvenes? De la figura trigonométrica. Como 85 grados. Aproximadamente 85 grados, ¿verdad? Esto ahorita es aproximado. En el parcial no va a ser tan aproximado, jóvenes, porque en el parcial yo sí les puedo colocar lo que es la circunferencia graduada. ¿Qué es una circunferencia graduada? Cuando nosotros empezamos, ¿verdad? La circunferencia tiene unas graduaciones por acá y cada graduación 1, 2, 3, 4 y así va aumentando hasta terminar con 360. Por eso les decía, la pregunta de examen, cada parte de mi circunferencia equivale a un grado. En total, la circunferencia hace 360 partes que pueden constituir lo que son 360 grados. Entonces ahí va a ser un poquito más fácil porque usted puede ver el valor o el avance que tiene cada una de las partes de la circunferencia. Entonces usted ya mide, bueno, desde acá tenemos 10 hasta donde llega por acá y hace la sumatoria y esa sumatoria es el valor de su ángulo. Allí va a ser un poquito más fácil. Ahorita estoy a mano alzada.
Ok, perfecto. Entonces se comprende que la figura geométrica se puede visualizar en cualquier parte de lo que es el plano cartesiano. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Avanzamos? Ok, entonces la otra forma de que podamos medir los ángulos no solo es, allí lo ideal sería utilizar nuestro transportador, ¿verdad? Pero si no lo tenemos y si tampoco está graduado en la figura, lo hacemos como simple inspección. Pero otra forma de que podamos medir nuestro grado es cuando construimos un ángulo que sustente un arco de longitud o lo que puede llegar a ser igual a un radio. Lo que normalmente nosotros hacemos es, tenemos nuestra circunferencia. ¿Por qué trabajamos circunferencias? Porque sabemos que la trigonometría son funciones circulares. Entonces ya nosotros le podemos decir que hay ángulos que miden un radián. Por ejemplo, el centro de mi circunferencia es como que usted tenga el centro de su plano cartesiano. Ups, ahí no me quedo tan al centro. Ahí está. Como que usted tenga el plano cartesiano desde el origen. Las circunferencias, cada una de ellas trae, cuando hablamos de circunferencia, usted sabe que hay un término que se llama radio. Ok, el radio es esto, la distancia que está desde el centro hasta la orilla de la circunferencia. A eso se le llama radio. Por ende, tenemos un origen, tenemos un lado, podemos tener dos lados. Por ejemplo, si yo trazo aquí otra línea, entonces yo ya tengo otro radio. ¿Por qué? Porque estoy marcando dos uniones desde el centro hasta el extremo. Esto de acá es la longitud de la circunferencia. Entonces yo ya puedo tener un extremo B y un extremo A y una longitud. Cada uno de los movimientos que se pueda dar internos, a eso se le conoce como radianes. La longitud del perímetro de la circunferencia, ojo, la longitud del perímetro, eso vale 2 pi radianes. ¿Cuál es la longitud del perímetro? Es todo esto, todo esto es una longitud de perímetro. Todo eso vale 2 pi radianes. En consecuencia de eso, nosotros podemos determinar el arco de lo que puede llegar a ser una figura geométrica. Si yo le pregunto cuánto vale la longitud del segmento de arco AB, ok, yo le estoy preguntando de este segmento, cuánto vale la longitud del arco. Entonces usted ya viene y dice el arco AB forma hasta cierto punto la mitad de la cuarta parte del perímetro. Ah, ok. ¿Cuál es la cuarta parte del perímetro? Esto que está acá es la cuarta parte. Pero la longitud de AB, AB ahorita, si se fija, es solo la mitad de esa cuarta parte. Entonces la longitud de este arco va a ser igual a lo que es pi radianes entre, no puede ser entre 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando que, perdón, no puede ser entre 4 porque la cuarta parte sería todo. Es entre 2 porque es la mitad de la cuarta parte. Si nosotros queremos trabajarlo a nivel de ángulos, saber cuánto equivale el ángulo, si yo sé que es la mitad de la cuarta parte, el ángulo de la cuarta parte es igual a 90 grados. La mitad de ese ángulo es igual a 45 grados. Entonces lo que usted se tiene que ir proyectando es visualizar las imágenes dentro de lo que es la circunferencia. Si usted logra visualizar las imágenes, si usted logra visualizar los triángulos internos, usted va a poder visualizar
cuánto vale cada uno de esos ángulos. Esa es una forma de poderlo saber. Pero también nosotros lo podemos identificar todo esto dentro de lo que son los números de pi. ¿Cuánto vale pi? Por ejemplo, sabemos que los radianes, y aquí lo vamos a poner, los radianes es igual a pi. ¿Por qué? Porque se miden en factor pi. Pi equivale a 3.14 aproximado, porque faltan muchos decimales, es 3.14, 15, 92. Ahí faltan n cantidad de decimales. Si yo quiero ubicarlo dentro de una recta numérica, el área de una circunferencia, nosotros tenemos que hacer nuestra recta numérica. Y usted sabe que si empiezo desde 0, el pi estaría más o menos ubicado por aquí, porque equivale 3.14. Entonces el pi está ubicado por acá. Si yo quiero determinar el área de una circunferencia a través de lo que es el radio, pi siempre va a valer, o más bien el radio siempre va a valer pi por el radio al cuadrado. Por ejemplo, yo tengo mi circunferencia y yo le digo, determíneme el radio. Ok, el radio va a ser igual a pi por r al cuadrado. El valor que aquí se tenga lo voy a multiplicar por pi, pero al mismo tiempo lo voy a elevar al cuadrado. El perímetro de esa circunferencia, la longitud, es decir, todo esto de acá, ¿a cuánto equivale? Equivale a 2 pi radianes, independiente si la línea se acota dentro de la circunferencia o no se acota dentro de la circunferencia. ¿Se comprende, jóvenes? Ok, lo doy por comprendido entonces. Algo muy importante es que tenemos que saber identificar los ángulos. Eso, haciendo un sondeo en otros grupos, veo que nos falla bastante. Por ejemplo, dígame al Castillo Alvarado. Sí, yo acabo de entrar, no sé si va a explicar otra vez. Otro ejercicio igual. Vaya, si quiere, cuando ya estemos ahorita, ya casi nos acercamos a la parte de los ejercicios. Ahí vamos a poner en práctica cómo identificar los ángulos. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Vaya. Fíjense que algo que he notado es que nos cuesta identificar los ángulos. Por ejemplo, usted sabe que si yo tomo solo la cuarta parte de una circunferencia, este es un ángulo de 90 grados. A eso se le conoce como ángulos rectos. Pregunta de examen. Los ángulos de 90 grados se conocen como ángulos rectos. Aquí hay 90 grados. Ok. Pero yo también puedo tener esta otra forma. Y usted sabe que aquí se encuentra un ángulo de 180 grados. ¿Por qué? Porque ya ubicamos dos cuadrantes. Utilizamos dos cuadrantes del plano cartesiano. Este ángulo de 180 grados se conoce como ángulo extendido. Pregunta de examen. Y también podemos tener el caso, jóvenes, que no sea ni la cuarta parte ni la mitad de la circunferencia, sino que sea 3 partes de la circunferencia. Por ejemplo, que yo le dé esta figura de acá, pero el ángulo que yo le estoy pidiendo es el que está en el extremo interior. Ese es un ángulo de 270 grados. ¿Por qué sé que es un ángulo de 270 grados? Porque ocupa 3 partes de mi plano cartesiano, 3 cuadrantes. Ok. Este ángulo no tiene en sí un nombre en específico porque ya entra dentro de los extendidos, pero
se conoce como un ángulo complementario. Pregunta de examen, complementario. ¿Y por qué ya no tomamos el cuadrante número 4? ¿Qué ángulo forma el cuadrante número 4, jóvenes? Pregunto, ¿qué ángulo forma? Herrera Pérez, ¿qué ángulo forma el cuadrante 4? Javier Jiménez. ¿Dónde está? César Lobato. Tampoco está, solo dejo conectado. Elmer Martínez. Me repite la pregunta, señorita. ¿Qué ángulo forma el cuadrante número 4? ¿Recto? Exacto, un ángulo recto. Entonces, por eso medimos o le damos nombre a los demás porque al final llegamos a lo mismo. Así tiene que ser siempre. Iniciamos con un ángulo de 90 grados, se conoce como ángulo recto. Cuando son 180 grados, extendido. Cuando pasa de 180 grados y tomamos 3 cuadrantes complementarios y regresamos a un origen que es recto. ¿Qué pasa si yo hago esto? Identifíqueme el ángulo. Usted ya sabe que esos son 360 grados. Y entonces, ahora, ¿qué tipo de ángulo tengo? ¿O cómo se llama eso? Eso es una circunferencia. Ahí ya no le damos nombre de ángulo. Ahí es una vuelta completa. Entonces, eso es una circunferencia. Ahí es donde sale el término revoluciones. ¿Por qué? Porque ya hicimos un barrido completo de todo lo que son los ángulos. Esas son preguntas de exámenes, jóvenes. Justo así las vienen en lo que es el examen. Ok, sigamos. Ahora sí, continuemos con lo que son las conversiones de los grados a radianes. Sabemos, ojo, si yo tengo 360 grados y según lo que ya vimos, una circunferencia está compuesta por 2 pi radianes. Ok, eso quiere decir que 360 grados, su equivalente en radianes es 2 pi radianes. ¿Estamos hasta ahí? Ok, pregunta de examen. Si ya sabemos que 360 grados hacen 2 pi radianes, yo le puedo asegurar que este 360 no siempre se le va a dar completo. Yo puedo tener 1 grado, 2 grados, 3 grados, 90 grados, pero siempre nosotros tenemos que llevarlo a radianes. Hay algo que se conoce que hay una igualdad al dividir los 360 grados porque hacemos una famosa regla de 3. Por ejemplo, si yo quiero determinar un grado, sé que un grado lo quiero pasar a radianes. A los radianes yo tengo 2 pi radianes. Hago mi regla de 3. Los 2 pi radianes los voy a dividir entre 360 grados. ¿Por qué? Porque ahorita solo tengo un grado. Esto va a ser igual a pi sobre 180 grados. Y ahí yo voy a tener mi supuesto de cuántos radianes hay. Por ejemplo, eso sería un radián equivale a 180 pi grados. Hago solo una conversión, hago un intercambio de posiciones para poderlo determinar. Si yo sé que un radián es igual a 180 pi grados,
Si yo invierto estos valores porque de invertirlo no me funciona, no lo comprendo, trabájelo, regla de 3. 1 grado es igual a pi sobre 180. El pi usted sabe que son radianes. Esto me le va a dar igual a 1745 radianes. Esa es la respuesta que yo espero en los ejercicios. Si yo le pregunto cuánto vale un ángulo de 37 grados a radianes, hagámoslo, jóvenes. 37 grados, conviértamelo a radianes. Vamos a ver, le vamos a asignar a alguien que lo convierta. Rodrigo Pineda, ¿está por ahí? No está Rodrigo. Veamos. Sofía Herrera. Aquí, señor. No, sí estoy, señor, pero es que voy manejando, voy a clases de la universidad ahorita. Ah, ok. Está bien, entonces. Está bien. Sofía Herrera. Diga, señor. ¿Cuántos serían 37 grados en radianes? Ahorita, permítame. Pero ya te lo veo. 0.65. 0.65, correcto. Vaya a ver, le explico cómo lo sacó la compañera. Aquí lo vamos a poner 0.65 radianes. Si se fijan, acá arribita, jóvenes, yo ya les dejé y ya fue intencional que lo vieran. 1 grado, ojo, esto para que ustedes lo tomen en cuenta. 1 grado es igual a 0.1745 radianes. Si yo ya conozco cuánto vale cada uno de los grados de mi circunferencia en radianes, usted viene y ahora dice, tengo 37 grados y me están pidiendo que los convierta a radianes. Ah, ok, entonces viene usted y dice, 37 lo voy a multiplicar por 0.0. ¿Cuánto es lo que me había salido? 0.1745. Aquí le puse un 0 de más. ¿Ok? Entonces usted sabe que estos son radianes. Los voy a multiplicar por 37 grados que ahora me están pidiendo. Eso me va a dar igual a 0.65 radianes aproximadamente. Eso es si usted ya conoce, ¿verdad? Cuánto vale 1 grado. Si usted no conoce cuánto vale 1 grado, entonces usted se va por la fórmula larga. ¿Cuál es la fórmula larga? Convertirlo. Saber que 1 grado es igual a 2 pi radianes entre 360. Ah, ok.
Ahora es 37 grados igual a 2 pi radianes entre 360. Yo recomiendo mejor acordarme cuánto es la equivalencia de un radián. Cuánto equivale un radián en grados y viceversa. Entonces ahí ya solo multiplicamos el valor que nos están pidiendo por su respectiva conversión. Lo mismo sucede si de repente yo no le doy grados, sino que le doy radianes. Le digo, tengo un radián, conviértamelo a grados. A un radián es igual a 180 grados entre pi. Esto va a ser igual a 57.30 grados más o menos, aproximado. Entonces usted ya sabe que un radián es igual a 57.30 y un grado es igual a 0.01745 radianes. Estos valores son los que usted tiene que tener a la mano para cuando se le pidan datos muy grandes, entonces usted ya sabe cuáles son sus conversiones. ¿Se comprende, jóvenes? Yo tengo una pregunta. A la hora de multiplicarlo así, pondría todos los valores que me da, porque me da 0.64565. Aproxímelo. En grados, el segundo decimal se aproxima. Aproximaría el 4, si fuera así. Sí, ¿verdad? Sí, correcto. Ah. Ok. Entonces, vamos a ver que cuando estamos hablando de conversiones, hay algo que se llama equivalencia de ciertos ángulos. No es para todos, siempre hay una equivalencia. Por ejemplo, si yo tengo mi circunferencia y dentro de ello yo le estoy diciendo, mire, ¿a cuánto equivale una vuelta completa? Usted sabe que una vuelta completa es una revolución, pero esa revolución equivale a 360 grados, si yo lo quiero medir en grados. Si lo quiero medir en radianes son 2 pi radianes. Ok. Entonces, si le pido cuánto vale 360 grados en radianes, usted sabe que esos son 2 pi radianes. Ok. Si yo le digo cuánto vale 360 grados en revoluciones, esta es una revolución. Ok. Su viceversa, si yo le digo a cuánto equivale una revolución en grados, equivale a 360 grados. ¿A cuánto equivale una revolución en radianes? Equivale a 2 pi radianes. Esas son equivalencias, jóvenes, datos que nosotros los tenemos que tomar en cuenta. De repente no son 360 grados, sino que yo tengo mi circunferencia y solo tengo un ángulo de 180 grados, es decir, la mitad. La mitad, esto equivale a pi. Ok, entonces 180 grados es igual a pi. Pregunto, ¿a cuánto equivaldrán 180 grados en revoluciones, jóvenes? En revoluciones, ¿a cuánto equivaldrá? 0.5. Exacto, solo hacemos la conversión, ¿verdad? Si una revolución equivale a 360, 0.5 revoluciones equivale a 180 grados. Ok, ¿qué pasa? Y lo mismo, ¿verdad? Su viceversa, un pi es igual a 180 grados, 0.5 revoluciones es igual a 180 grados. Esas son conversiones. ¿Qué pasa si ahora no tengo ni la vuelta completa ni la mitad de la vuelta, sino que ahora lo que tengo es el cuarto de ello? Estamos hablando de 90 grados. 90 grados, jóvenes. 90 grados equivalen a pi medio de radianes. ¿A cuánto equivale en revoluciones?
¿A cuánto equivale? .25 revoluciones. Acuérdense que lo vamos acotando cada vez más. Ahora vale 0.25 revoluciones, es igual a 90 grados. Pi medio de radianes es igual a 90 grados. Esas son conversiones. ¿Qué pasa si ya no tengo 90 grados? Ahora tengo 45 grados. 45 grados equivalen a pi cuarto de radianes. ¿Cuánto equivalen revoluciones, jóvenes? Dos revoluciones. 2 revoluciones. Entonces hemos girado 2 veces. 2 revoluciones es que he girado 2 veces. Y no he girado 2 veces, sino que medio he avanzado, miren. ¿Cuánto equivale? Traíamos una secuencia. 12.5. 0.125 revoluciones. No 12.5, 0.12. 12.5 y siguen fracciones de revoluciones, porque a medio acabamos de dar un pequeño paso para empezar a hacer nuestra circunferencia completa. Esas son las equivalencias de ciertos ángulos. Son los ángulos más comunes, son los ángulos más pronunciados los que podemos llegar a tener, ¿verdad? De ahí el resto de equivalencia va a depender de qué tanto se visualicen dentro de las operaciones. Pero los básicos son estos, que usted pueda tener un ángulo de 360 grados, ya sabe cuáles son sus equivalencias. Que pueda tener un ángulo de 180, de 90, de 45. Eso es pregunta de examen de emparejamiento. ¿A cuánto equivalen 360 grados en radianes? A 2pi. ¿A cuánto equivale 45 grados en radianes? A pi cuarto. Esas son preguntas de exámenes, jóvenes. Ok. ¿Qué más podemos hacer con los ángulos cuando estamos trabajando con trigonometría? Los ángulos se pueden sumar. Por ejemplo, yo tengo la siguiente representación. Aquí tenemos el origen. Tengo la A, B y C. Ok. Entonces yo aquí tengo 2 ángulos. ¿Puedo sumar estos ángulos? Claro que sí. Yo puedo decirle la sumatoria del ángulo A del origen de B más la sumatoria del ángulo A origen de C es igual a 180 grados. ¿Por qué sé que es igual a 180 grados? Porque toda la figura que ahí se representa está representándose un ángulo de 180 grados. Si quiero saber cuánto vale cada uno de ellos, entonces ahí tendríamos que determinar su valor, pero el conjunto o la sumatoria hace una sumatoria de 180 grados. ¿Qué pasa si lo que tengo es esto? Entonces aquí yo tengo ángulo 1, ángulo 2, el origen. ¿Cuánto es la sumatoria de ese ángulo? 90 grados. 90 grados, ¿verdad? ¿Cómo lo representamos? Sencillo. La sumatoria del lado C desde el origen a B más la sumatoria del lado B del origen de A, eso es igual a 90 grados. Sencillo, agarro los extremos y los voy sumando. Eso me van a dar lo que son ángulos completos, ¿verdad? Esa es una de las formas de poderlo realizar. Preguntas, jóvenes. No sé si tienen preguntas o dudas.
Yo tengo una pregunta. De todo, al principio yo no entré. Digamos que lo primero sí le entendí, pero estaba un poco dudando. En sí el tema es trigonometría. Para seguirlo estudiando, me preguntaba. Sí, es la trigonometría, pero es más que todo ver la parte de los ángulos, que es lo que nosotros podemos hacer con los ángulos, la conversión de ángulos a radianes. Esto es lo que viene en el examen, la conversión en el laboratorio, conversión de ángulos a radianes, que ustedes puedan conocer qué son los ángulos, cuáles son las medidas de los ángulos, cómo se convierte de ángulos a radianes y viceversa, ¿verdad? Eso es lo que va a salir en el laboratorio del próximo viernes. Adicional de lo que ya teníamos. ¿Qué es lo que ya teníamos? La trigonometría de poder identificar qué es un cateto adyacente, qué es un cateto opuesto, qué es la hipotenusa y lo que tenemos en la otra presentación. Ahorita se las comparto. Veamos dónde está. Aquí está la otra presentación. Confírmenme si ya ven la presentación. No. No, todavía no. Ok, vamos a dejar de compartir aquí. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Sí, Esa es la presentación que les mandé el sábado, si no me equivoco. Esta presentación, jóvenes, trae un recordatorio de qué son las funciones. Todo esto solo es recordatorio, ya les digo hasta dónde. Aquí entramos nosotros en lo que son las congruencias de la trigonometría. Desde aquí entramos en lo que es el laboratorio. ¿Qué es una congruencia? La congruencia es que nosotros podamos comparar las figuras geométricas para poder determinar formas, tamaños o lo que se conoce como igualdad. Las congruencias de la trigonometría, lo que me interesa es que ustedes puedan visualizar semejanzas entre las figuras. Por ejemplo, tienen el mismo lado, tienen las mismas características en cuanto a tamaño y forma, entonces eso se conoce como congruencia. La parte de la trigonometría me dice que las figuras tienen criterios. El primer criterio es que sea lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pueda identificar cada uno de los lados de las aristas de mis figuras trigonométricas. Si estas tienen una congruencia, es decir, son semejantes, son idénticos cada uno de ellos, entonces se dice que la congruencia es lado, lado, lado. Todos se parecen, pero puedo tener otro criterio y el otro criterio es que tengan sus lados iguales y también sus ángulos. Esa es otra congruencia de la trigonometría. Tengo un tercer criterio. ¿Cuál es el tercer criterio? Que pueden ser triángulos semejantes con lados idénticos. Entonces, si dos triángulos tienen un ángulo idéntico y los lados igual son idénticos, se conoce como tercer criterio, triángulo, lado, triángulo. Luego tenemos un término que se llama paralelismo y el paralelismo es aquello que me permite poner figuras geométricas que puedan referirse dentro de un plano cartesiano, dentro de una figura plana, de forma paralela, es decir, que ambos se puedan sumar, se puedan restar, pero eso solo es un término que me indica distancia dentro de las figuras, pero que son paralelas. Después de este tema, nosotros vamos a entrar a ver lo que son las distancias de las figuras. Teníamos también lo que es el término de perpendicularidad y es cómo se ubican las líneas rectas dentro de un ángulo recto. Creería que esto ya es bien identificado por todos porque notamos cuando hay un ángulo recto y sabemos cuál es la equivalencia o los criterios para que se conforme un ángulo recto. Ahí no le veo ningún problema.
Y luego tenemos lo que son las semejanzas de los triángulos. Semejanzas entra lo que era, antes mirábamos la teoría de conjuntos, cuando un conjunto puede ser idéntico o no. Es lo mismo con las semejanzas, que sus lados sean idénticos, ¿verdad? De esta presentación, jóvenes, esto es lo que viene en el examen. Que es un polígono y cuáles son las partes de un polígono. Ojo, esto es para el examen parcial, no es para el laboratorio, esto es para el examen parcial. Las partes de un polígono son lado, vértice, diagonal, perímetro y dentro o en su interior tenemos lo que es el centro y el apotema. Esto es un polígono. Cada uno de ellos representa su lado, su vértice, su radio, ¿verdad? Los polígonos siguen siendo figuras circulares porque si unimos cada uno de sus extremos estamos viendo que formamos una figura circular, una circunferencia. Y les he colocado, ¿verdad?, el nombre de los polígonos que pueden llegar a existir de acuerdo a su número de lados. Por ejemplo, un polígono puede tener solo 2 lados y eso se conoce como digono y es una figura bastante extraña dentro de lo que serían las referencias matemáticas. Tenemos el triángulo, el cuadrilátero. Cada uno de ellos procure dejarle el vínculo para que ustedes puedan buscar la información en qué consiste cada uno de ellos sin ningún problema. Y luego viene la circunferencia y el círculo. No es lo mismo. Esa es pregunta de examen. ¿Qué es una circunferencia y qué es un círculo? El círculo es una figura geométrica, pero es una figura geométrica que es plana. Tiene profundidad, pero es una profundidad plana. La circunferencia no tiene profundidad. Por eso es que trato de hacer la diferencia, ¿verdad? No tiene profundidad. La circunferencia forma parte del círculo. La circunferencia es prácticamente el perímetro que tiene un círculo y está siempre clasificado dentro de lo que es la geometría, por eso es que lo vemos. ¿Cuáles son las partes de la circunferencia? Tenemos su perímetro, su arco, su radio, su diámetro, su centro, ¿verdad? Dentro del área encontramos lo que es área y volumen, que es prácticamente teoría básica de lo que tenemos que conocer de geometría. Y aquí hay un espacio que trae todas las posibles figuras geométricas que se pueden trabajar con la conversión de grados a radianes. Pero esto es solo conocimiento general, jóvenes. Las funciones trigonométricas, ¿cómo se trabajan las funciones trigonométricas? Esto nos vamos directo a lo que es el teorema de Pitágoras, que es la más representativa para poder trabajar las figuras geométricas. Específicamente, jóvenes, lo que tienen en la presentación número 1, y esto es conocimiento general de cómo se comportan las figuras geométricas dentro del plano cartesiano y lo que puede llegar a ser una función trigonométrica o una función circular. ¿Cómo es la representación de las funciones trigonométricas? Aquí sí me detengo un poco porque si ustedes se fijan, está clasificado. Las líneas que van sobre el eje de las X se conocen como líneas secantes. Las que van sobre el eje de las Y se conocen como cosecantes. El radio, ojo, el radio no tiene nada que ver con las funciones trigonométricas más que un factor de referencia. ¿Qué es un factor de referencia? La famosa hipotenusa. Sus extremos sí se convierten en funciones trigonométricas, tales como el coseno y el seno, ¿verdad? Dependiendo del lado o del ángulo donde lo visualicemos, así se van a representar cada uno de ellos. Y sus extremos restantes o figuras geométricas consecuentes se convierten en tangentes y cotangentes. Recordemos que las funciones trigonométricas tienen funciones inversas, ¿verdad? Entonces ahí es donde más o menos vamos a ir trabajando con ellas. Si nosotros trabajamos las razones trigonométricas en un ángulo agudo, ojo, ángulo agudo no recto, porque si bien es cierto, trabajamos con un triángulo rectángulo, no utilizamos su ángulo recto para las razones trigonométricas, sino que utilizamos su ángulo agudo.
ahí nosotros podemos ver la intersección de cada uno de los teoremas de Tales. ¿Qué son los teoremas de Tales? Los que nosotros utilizamos en las razones trigonométricas. No es más que ver qué es un cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, es básicamente lo que tenemos en la presentación número 1. Ahí no se me vayan a confundir que la presentación 1 es la que trae exactamente las funciones trigonométricas que vamos a estar utilizando en este periodo. Y ahí lo demás es idéntico. Ok, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Solo déjenme sacar la lista. Aquí está ya la lista. Si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Veo por ahí alguien me mandó una pregunta. Ok. Para el día... Ok, ahora sí me escuchan. Por ahí alguien mandó Sí, que no. sí, estamos. Ok, perfecto. Para el día viernes, jóvenes, llévense por favor una hoja de cuadernillo ya rotulada con su nombre. El laboratorio va a ser en parejas, jóvenes, así que lléguese tempranito para que pueda trabajarlo. Y yo les voy a pasar lo que serían las preguntas de laboratorio. Bueno, los ejercicios de laboratorio solo son 4 ejercicios. ¿De qué van a salir? Lo que sería poder trabajar razones trigonométricas en triángulos rectángulos, encontrar qué es el cateto opuesto, el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa dependiendo de un ángulo y la conversión de grados a radianes y viceversa. Eso es lo que viene para el laboratorio del día viernes. Llévese ya su hojita rotulada, por favor. Y los espero por ahí, ¿verdad? Cualquier cosa que no pueda asistir o algo, mándeme un mensaje o una justificante al personal para que yo lo pueda tomar en cuenta y no pierda esa nota, porque después regresando, usted sabe que ahorita ya los periodos van bien rápido y no nos vamos a detener. No sé si de los que están conectados todos estamos bien con su nota o había algún problema. En mi caso, pues todo está bien. Perfecto, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Nos vemos el viernes si Dios lo permite y voy a descargar la grabación por si alguien no entró o se perdió algún detalle, lo pueda volver a visualizar. Nos vemos viernes. Pasen un feliz día, jóvenes. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, Rick.